Capítulo 7. La travesía por el desierto y el milagro del maná. El pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo. La alegría de la victoria y la liberación llenaban sus corazones. Sin embargo, al mirar adelante, solo veían el inmenso y abrasador desierto del Sinaí. La verdadera prueba comenzaba ahora. 3 días sin agua. El milagro de Mará. Los hebreos caminaron durante 3 días bajo un sol inclemente, sin hallar agua. La sed los consumía y la esperanza se tornaba en desesperación. De pronto, avistaron un pequeño oasis llamado Mará. Corrieron hasta sus aguas, pero al beberlas, escupieron con desagrado. El agua es amarga. No podemos beberla. Clamaron. El descontento creció y se dirigieron a Moisés con reproches. ¿Por qué nos trajiste aquí para morir de sed? Moisés, angustiado, clamó al Señor, y Dios le mostró un pedazo de madera. Al arrojarlo al agua, las aguas de Mará se volvieron dulces y el pueblo pudo beber. Este milagro fue una lección de confianza. Dios siempre proveería para su pueblo. El maná del cielo, el pan de cada día. Los hebreos continuaron su marcha y llegaron al desierto de Sin, entre Elim y el monte Sinaí. Había pasado un mes desde la salida de Egipto y sus provisiones se agotaban. El hambre comenzó a azotar a la multitud. Una vez más, las quejas no tardaron en llegar. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Allí teníamos ollas de carne y pan en abundancia. Aquí solo hay hambre. Moisés elevó su voz al cielo, y Dios respondió con una promesa. Enviaría alimento del cielo. Al día siguiente, cuando el rocío de la mañana desapareció, el suelo estaba cubierto de una sustancia blanca y menuda, como escarcha. Los israelitas, asombrados, se preguntaban, «¿Mano? ¿Qué es esto?» Moisés explicó, «Este es el pan que Dios les da para comer». Era el maná, un alimento milagroso que sabía a hojuelas con miel. Cada mañana, los israelitas debían recoger solo lo necesario para el día, y si guardaban más, se llenaba de gusanos. Pero en el 6º día, Dios les permitió recoger el doble, pues el 7º día sería de descanso. Codornices en el desierto. Al atardecer, una nueva sorpresa llegó. Una bandada de codornices descendió sobre el campamento. Dios había enviado carne para el pueblo hambriento. Una vez más, Dios demostró que Él era su proveedor. Agua de la roca en Refidim. La sed volvió a atormentar a los israelitas cuando llegaron a Refidim, un lugar seco y árido. El pueblo, desesperado, casi se subleva contra Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir de sed en este desierto? Moisés clamó al Señor, y Dios le ordenó, «Toma tu vara y golpea la roca de Horeb». Cuando lo hizo, un torrente de agua brotó de la roca, saciando la sed del pueblo y del ganado. Este milagro fue una señal de que Dios nunca los abandonaría, aun en los momentos más difíciles. La primera batalla, la victoria sobre Amalek. No todos en el desierto eran amistosos. Los amalecitas, un pueblo nómada y guerrero, atacaron a los israelitas en Refidim. Moisés ordenó a Josué reunir a los hombres para la batalla, mientras se subiría a una colina con la vara de Dios en sus manos. Cuando Moisés alzaba sus manos, los israelitas prevalecían. Pero cuando las bajaba, los amalecitas tomaban ventaja. Aarón y Hur, viendo la fatiga de Moisés, le sostuvieron los brazos hasta la puesta del sol. Gracias a su esfuerzo, Josué y su ejército derrotaron a Amalek, marcando la primera victoria militar de Israel. La visita de Jetro y el consejo a Moisés. Tras la batalla, llegó Jetro, suegro de Moisés, junto con Séfora y los hijos de Moisés. Jetro observó cómo Moisés pasaba todo el día resolviendo disputas entre el pueblo y le aconsejó, «No puedes hacerlo solo. Nombra jueces para que te ayuden y reserva los asuntos más difíciles para ti». Siguiendo este consejo, Moisés estableció un sistema de liderazgo, organizando a los israelitas en grupos de 1000, 100, 50 y 10 personas. El pueblo avanzaba hacia el monte Sinaí, donde Dios les daría las leyes que los guiarían como nación. En el capítulo 8 se narrará la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí y la alianza con Dios. Capítulo 8. La entrega de la ley en el monte Sinaí. El pueblo de Israel avanzó por el desierto con dirección a la montaña sagrada, el monte Sinaí. Aquí, Dios haría un pacto con ellos y les entregaría su ley, estableciendo las bases de una nueva nación bajo su guía.
La llegada al monte Sinai. 3 meses después de haber salido de Egipto, los hebreos acamparon al pie del monte Sinai. Moisés subió a la montaña para hablar con Dios, quien le dijo: «Diles a los israelitas, ustedes vieron cómo los saqué de Egipto y los traje hasta aquí. Si me obedecen y cumplen mi pacto, será mi pueblo escogido, una nación santa». Moisés descendió y transmitió el mensaje. El pueblo, con entusiasmo, respondió: «Haremos todo lo que el Señor nos ha dicho». Dios entonces pidió que se prepararan. Durante 3 días debían purificarse y abstenerse de ciertas actividades, pues en el tercer día Dios mismo se manifestaría. La manifestación de Dios en el monte. Al tercer día, el monte se cubrió de nubes, truenos y relámpagos. Un sonido ensordecedor de trompetas retumbaba y la montaña entera temblaba. El pueblo, lleno de temor, se mantuvo a la distancia. Entonces, Dios habló desde la cumbre, proclamando los 10 mandamientos. No tendrás otros dioses aparte de mí. No harás ídolos ni los adorarás. No tomarás el nombre del Señor en vano. Acuérdate del día de reposo y santifícalo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio. No codiciarás lo que pertenece a tu prójimo. El pueblo, aterrorizado por la voz de Dios, le pidió a Moisés que él hablara con Dios en su lugar. Moisés subió nuevamente a la montaña, y Dios le entregó las tablas de piedra con los mandamientos escritos por su propio dedo. El pacto y la consagración del pueblo. Dios ordenó a Moisés que construyera un altar y realizara un sacrificio. Moisés roció la sangre del sacrificio sobre el pueblo, sellando así el pacto entre Dios e Israel. Esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes. El pueblo ahora estaba formalmente consagrado a Dios como su nación santa. La estancia de 40 días en el monte. Dios llamó a Moisés nuevamente y permaneció en la cumbre del monte durante 40 días y 40 noches. Durante este tiempo, Dios le reveló las leyes y estatutos que regirían la vida del pueblo y le dio instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo, el lugar donde su presencia habitaría entre ellos. Mientras tanto, el pueblo esperaba en el campamento, sin saber que pronto cometerían una grave traición. En el capítulo 9 se narra la historia del becerro de oro y la ira de Dios ante la idolatría del pueblo. Capítulo 9. El becerro de oro y la ira de Dios. Mientras Moisés permanecía en la cumbre del monte Sinaí durante 40 días y 40 noches, el pueblo de Israel comenzó a inquietarse. Su líder no regresaba y, en su impaciencia, cometieron una grave traición contra Dios. La impaciencia del pueblo y la idolatría. El pueblo se acercó a Aarón, el hermano de Moisés, y le exigió: «Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué le ha sucedido a Moisés». Aarón, en lugar de reprenderlos, accedió a su petición. Recolectó las joyas de oro de los israelitas y con ellas fundió un becerro de oro. Al verlo terminado, el pueblo exclamó: «Este es nuestro Dios, que nos sacó de Egipto». Aarón construyó un altar ante la imagen y declaró un día de fiesta en honor al nuevo ídolo. Al día siguiente, los israelitas hicieron sacrificios y celebraron con danzas y banquetes. Dios revela a Moisés el pecado del pueblo. En lo alto del Sinaí, Dios interrumpió su conversación con Moisés y le dijo con ira: «Desciende pronto, porque tu pueblo ha pecado gravemente. Se han apartado del camino que les ordené y han hecho un becerro de oro. Están adorándolo y ofreciéndole sacrificios. Déjame destruirlos y haré de ti una gran nación». Moisés, horrorizado, suplicó a Dios: «Señor, no destruyas a este pueblo. Recuerda tu pacto con Abraham, Isaac y Jacob. No permitas que los egipcios digan que los sacaste de Egipto solo para aniquilarlos». Dios escuchó la súplica de Moisés y contuvo su furia, pero el castigo para los israelitas aún estaba por llegar. El regreso de Moisés y la destrucción del ídolo. Moisés descendió del monte llevando las tablas de piedra con los mandamientos. Cuando se acercó al campamento y vio el becerro de oro y la desenfrenada idolatría, se llenó de furia y arrojó las tablas al suelo, rompiéndolas en pedazos. Acto seguido, quemó el becerro, lo molió hasta reducirlo a polvo, lo mezcló con agua y obligó al pueblo a beberlo. Luego, encaró a Aarón y le preguntó con indignación: «¿Qué te hizo este pueblo para que los llevaras a cometer un pecado tan grande?». Aarón, temeroso, trató de justificarse.
Tú sabes que este pueblo es inclinado al mal. Me pidieron que les hiciera un dios. Así que tomé su oro, lo arrojé al fuego y salió este becerro. Moisés no aceptó excusas. Viendo que el pueblo estaba fuera de control, llamó a los levitas y les ordenó ejecutar justicia contra los idólatras. Ese día, 3,000 hombres murieron como castigo por su rebelión. La intercesión de Moisés y el perdón de Dios. A la mañana siguiente, Moisés volvió a subir al monte y oró por el pueblo. Señor, este pueblo ha cometido un gran pecado, pero si puedes perdonarlos, hazlo. Si no, bórrame de tu libro. Dios respondió: perdonaré a quien yo quiera perdonar. Pero ahora, sigue guiando al pueblo a la tierra prometida. No obstante, no iré en medio de ellos, porque si lo hiciera, los consumiría por su terquedad. Moisés insistió: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Dios, conmovido por la súplica de Moisés, prometió que su presencia iría con ellos. Además, ordenó que se tallaran nuevas tablas de piedra, reescribiendo en ellas su ley. La gloria de Dios y la renovación del pacto. Dios permitió que Moisés viera una parte de su gloria, aunque no directamente, pues ningún hombre podía ver su rostro y vivir. Moisés descendió con las nuevas tablas, pero su rostro brillaba con tal resplandor que los israelitas no podían mirarlo directamente. Desde ese día, cada vez que hablaba con Dios, su rostro irradiaba luz. Así, el pacto entre Dios e Israel fue restaurado, pero el pueblo aprendió una dura lección sobre la idolatría y la obediencia. En el capítulo 10 se narra la construcción del tabernáculo y la organización del pueblo en el desierto.